Hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a ver el texto en su contexto, ¿no? Muchas veces se ha tomado el versículo 9 de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9, como dice el texto, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, ¿no? Podemos observar aquí, con la ayuda del Espíritu Santo, estamos viendo este pasaje ha sido mal utilizado, más en las iglesias, sí, carismáticas, es donde más se ha transversado este pasaje para ver lo sobrenatural, más cuando dice el texto, cosas que ojo no vio. Este texto ha sido mal aplicado, amados hermanos. Este texto ha sido mal aplicado, ¿no? Cosas que ojo no vio, ¿sí? Por eso dice, esto es algo sobrenatural. Vamos a ir a lo sobrenatural, ¿no? Pero este texto no está hablando y no se refiere a los milagros, ¿sí? A las sanidades, no se refiere nada de eso. Vamos a verlo en su contexto. Para ello vamos a leer desde el versículo 6, ¿no? Dice así, 1 Corintios 2, 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, ¿no? Aquí el apóstol Pablo nos está enseñando que va a hablar sabiduría entre los que han alcanzado ya la madurez. Y esa sabiduría, ¿sí? Que ha sido guardada, ha estado en misterio desde hace tiempo, ahora Pablo nos las va a revelar, nos va a mostrar, pero nos va a mostrar solamente aquellas personas que ya han alcanzado, amados hermanos, han alcanzado madurez, ¿sí? Solo aquellos que ya han alcanzado madurez van a poder entender lo que se refiere el versículo 9, ¿sí? Por ejemplo, el 7 dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Vean esta palabra, misterio. Hablamos sabiduría de Dios en misterio. Vean, en misterio. La palabra misterio en el griego es musterión. ¿Qué significa misterio? Algo que estaba oculto desde tiempos antiguos, ¿sí? Pero que ahora es revelado por el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Aquí dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Lo que el versículo 6 nos estaba enseñando, que vamos a hablar sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Cuál es esa sabiduría? Y dice Pablo en el 7, hablamos sabiduría de Dios en misterio. Misterio es algo que estaba oculto y nos las va a revelar. Vean, porque aquí dice la sabiduría oculta, ¿sí? Misterio significa algo que estaba oculto desde tiempos antiguos. Y dice, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Necesitamos observar cuál es esa sabiduría que Dios ocultó, cuál es ese misterio que Dios ocultó, ¿sí? Desde tiempos antiguos. Pero dice, la cual Dios predestinó. Muchos ocupan ese término de predestinó, lo ocupan para referirse a la salvación, pero no tiene nada que ver. La palabra predestinación en el griego es proorizo, que significa decir algo de antemano. O sea, Dios dijo algo de antemano, ¿sí? Desde tiempos antiguos. Hizo planes, tomó decisiones y tomó la decisión de ocultar este misterio desde tiempos antiguos, pero ahora lo va a revelar. Y dice, antes de los siglos para nuestra gloria. Sí, esta sabiduría estaba oculta desde tiempos atrás, desde tiempos antiguos. Entonces, lo que quiero que observen, hermanos, el versículo 6 y el versículo 7 nos está enseñando que hay una sabiduría y solo la va a hablar a los que han alcanzado sabiduría, ¿sí? Y en el 7 nos confirma sabiduría de Dios en misterio, misterio, algo que estaba oculto desde tiempos antiguos, la cual Dios predestinó. Es decir, que Dios lo dijo desde tiempos antiguos. Y dice el 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo,
conoció. ¿Vemos? Conoció, ¿sí? Lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Muchos han malinterpretado este pasaje, el 8. Algunos dicen, los príncipes de este mundo se refiere a los demonios, ¿sí? No es así, no se refiere a los demonios. Aquí lo que nos trata de decir el texto, cuando dice lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, nos está enseñando y nos está diciendo que esos príncipes se refieren a los gobernadores, ¿sí? A los líderes. Por ejemplo, podemos ver en Primera de Timoteo 1:12 nos enseña, en Primera de Timoteo 1:12 nos enseña lo siguiente, vean, se los voy a leer. Doy gracias al que me fortaleció, ¿sí? A Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, ¿sí? Podemos observar ahí, amados hermanos, que el texto nos está enseñando que da gracias, el apóstol Pablo da gracias a Dios, ¿sí? Que lo fortaleció y lo puso en el ministerio para que nos revele, amados hermanos, nos revele este misterio que estaba oculto desde tiempos antiguos, amados hermanos, ¿no? Desde tiempos antiguos. Vamos a ver. Entonces, cuando dice ninguno de los príncipes de este mundo, no se refiere a los demonios, sino que se refiere a los líderes judíos, a los gobernantes de ese tiempo cuando crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo en 1 Timoteo 1:12 nos enseña, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, ¿no? Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Ahí podemos ver, ¿sí? Él no tenía este conocimiento, esta sabiduría que estaba oculto desde tiempos antiguos. Por esa razón dice que lo hizo en incredulidad, ¿sí? Ese misterio estuvo oculto desde tiempos antiguos, esa sabiduría estuvo oculto, pero ahora ha sido predestinada desde antes de los siglos para nuestra gloria. Ya fue dicha y nos va a enseñar a qué se refiere esa sabiduría de Dios en misterio. ¿Cuál es eso? ¿Sí? Estamos viendo que el apóstol Pablo antes él era incrédulo, ¿sí? Perseguía a los cristianos, perseguía a los creyentes, los encarcelaba, ¿sí? Los sacaba de las casas. Por eso dice, a los que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, igual los gobernadores. Los líderes judíos no conocieron esa sabiduría. El apóstol Pablo no la conocía. Por eso él, aquella persona que invocaba el nombre del Señor, él era un blasfemo. Él pronunciaba juicios contra aquellas personas que invocaban el nombre del Señor. Por eso, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, a los líderes, a los gobernantes. Porque dice el texto, porque si la hubieran conocido, vean, porque si lo hubieran conocido, ¿qué dice? Nunca habían crucificado al Señor de gloria. Vean. Entonces, esa sabiduría que nos viene hablando, ¿sí? Nos viene enseñando del versículo 6 hasta el 8, amados hermanos. Vamos a ver, borra. Esa sabiduría que nos viene hablando del versículo 6 hasta el versículo 8, amados hermanos, nos está dando a entender que esa sabiduría se refiere, amados hermanos, a la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Si hubieran reconocido que Jesús es el Mesías, pues no lo hubieran crucificado. Sin embargo, lo crucificaron. ¿Por qué? Porque en ellos estaba oculto esta sabiduría. Estaba oculto. ¿Sí? Por eso el apóstol Pablo en esta carta nos va a explicar. Entonces, aquí este texto ya estamos entendiendo que se refiere a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. No se refiere, amados hermanos, como algunos interpretan, no se refiere al hacer sanidades, al hacer milagros. No se refiere a nada de eso. Esa sabiduría que estuvo oculta en tiempos antiguos se refiere a la crucifixión de nuestro Señor. Ellos no conocían esto. Y mismo apóstol Pablo no la conocía, por eso él era blasfemo, él perseguía. Por eso él dice, yo era incrédulo, ¿sí? Yo era incrédulo. Entonces podemos observar esto por medio de la palabra de Dios, que no se refiere al hacer milagros. Ya entendimos, esa sabiduría estuvo oculto
pero ahora nos las va a enseñar y ahora nos está enseñando que se refiere a la crucifixión de nuestro Señor. Por esa razón nos dice el 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo. Aquí se refiere, amados hermanos, ¿sí? Aquí se refiere que ellos no vieron con sus ojos ni oyeron, no vieron con sus ojos la escritura con respecto a nuestro Señor Jesús, ni oyeron las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, que Él era el Cristo, Él era el Mesías, ¿sí? Por esa razón, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que aman, para los que le aman. Ahora, podemos ir terminando. Entonces, el versículo 10 dice, pero Dios no nos reveló, pero Dios no nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Aquí podemos observar que Dios la escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, pero Dios nos las revela a nosotros por el Espíritu. Aquí podemos observar cuál fue lo que nos reveló, ¿sí? Porque el Espíritu Santo de Dios escudriña todo. Ahí podemos ver uno de los atributos de su personalidad, que es el intelecto, que tiene conocimiento de todas las cosas, el Espíritu Santo, ¿no? Entonces el Espíritu Santo es el que reveló este misterio, ¿sí? Con respecto a la crucifixión de nuestro Señor. Entonces, aquí podemos observar, cuando dice cosas que ojo no vio, no se está refiriendo a milagros, se está refiriendo a que no vieron con sus ojos la palabra de Dios, ni oyeron las enseñanzas de nuestro Señor, que Cristo Jesús tenía que venir y ser crucificado, ¿sí? Ellos no conocían nada de eso, por eso ellos lo crucificaron, porque estaba oculta este misterio, ¿sí? Estaba oculto desde tiempos antiguos. Entonces, este texto no se refiere a los milagros. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Entonces estamos viendo el texto en su contexto para no hacer o dar una mala interpretación, para que seamos aprobados delante de Dios. Dios les bendiga, amados hermanos, y recordemos estudiar la palabra de Dios, leerla, ponerla por obra, orar unos por otros. Bendiciones, hermanos.